A ver, pensemos en esto por un momento. A veces, las guerras más largas y profundas no se pelean con ejércitos ni con armas. Se pelean con algo mucho más sutil, pero igual de poderoso: las ideas. Y hoy vamos a analizar justamente eso. Es posible que un país entero viva décadas de conflicto, no por la ambición de un líder ni por la lucha por un territorio, sino por la fuerza invisible de las ideas. Esa es la gran pregunta que vamos a desmenuzar hoy. Porque, miren, no nos vamos a quedar en las fechas y los nombres de siempre. Aquí la clave es entender algo mucho más de fondo: cómo un conjunto de ideas puede llegar a ser la arquitectura misma del poder, y con eso moldear toda la cultura política de una sociedad. Y para entenderlo, lo primero es tener claro qué es una ideología. Ojo, no es simplemente una opinión, es un sistema completo, ¿eh? Es como una especie de manual de instrucciones que le dice a una sociedad cómo debería funcionar todo. Y no son preguntas para nada pequeñas. Estamos hablando de las cuestiones fundamentales que definen el rumbo de un país. ¿Quién tiene el poder? ¿Qué rol juega la religión? ¿Qué libertades importan más? Son, literalmente, los cimientos sobre los que se construye una nación. Para que quede más claro, imagínense esto en una escuela. Por un lado, un grupo que cree que la disciplina estricta es lo que crea el orden. Por otro, un grupo que cree que la participación de todos es lo que crea la justicia. En el fondo, ¿se dan cuenta? No están discutiendo sobre reglas, están discutiendo sobre el poder. Ok, con ese concepto ya más claro, ahora sí, aterricemos esto en el caso de estudio que nos ocupa: el conflicto estructural del bipartidismo en Colombia. Durante más de 100 años, la política en Colombia tuvo, básicamente, dos grandes protagonistas, pero su rivalidad iba mucho, mucho más allá de una simple competencia por votos. Es que lo que vemos aquí no son dos partidos, son dos proyectos de país completamente opuestos. Uno basado en el orden, la tradición y un poder central fuerte, muy ligado a la Iglesia. El otro, enfocado en las libertades individuales y la separación entre la Iglesia y el Estado. Este choque de visiones no solo generó una polarización tremenda, sino que desató guerras civiles muy violentas. Ahora avancemos un poco para ver cómo esta guerra ideológica de tanto tiempo llevó a una solución, digamos, muy particular, y con consecuencias que duran hasta hoy. Tras años de una violencia partidista ya insostenible, los dos partidos llegaron a un acuerdo que lo cambió todo: el Frente Nacional. La idea era simple: en lugar de pelearnos por el poder, nos lo repartimos, se turnaban la presidencia y listo. Pero este pacto tenía una consecuencia directa y brutal: cualquier otra forma de pensar quedaba por definición fuera del sistema. Y aquí es donde viene la pregunta clave, ¿no? ¿Fue esto realmente una solución? ¿O fue más bien como apretar el botón de pausa, como meter el conflicto en un congelador, pero sin resolver ninguna de las tensiones de fondo? Porque el legado de ese pacto fue profundo. Creó una cultura política de o estás conmigo o estás contra mí, sin matices. Se normalizó la exclusión de cualquiera que no encajara en uno de los dos moldes. Y se consolidó la idea de que la política es un campo de batalla entre dos extremos que no pueden dialogar. Bueno, y ahora vamos a conectar todo esto con la actualidad, para ver cómo esas estructuras del pasado siguen operando en el presente. Es que las ideologías no son reliquias del pasado, para nada. Siguen vivitas y coleando. Operan cada vez que un debate súper complejo se reduce a un eslogan simplista, cada vez que se traza esa línea de nosotros contra ellos, y sobre todo cuando asumimos que quien piensa distinto no solo está equivocado, sino que es moralmente inferior. Y esto no es nada abstracto, ¿eh? Lo vemos todos los días, en las burbujas de las redes sociales, en la agresividad de los debates políticos, hasta en discusiones dentro de nuestras propias comunidades. Es un patrón que se repite y se repite. Y aquí llegamos al punto crucial de todo esto. Si aceptamos que estos sistemas de ideas le dan forma a cómo se reparte el poder y que ese poder define nuestra cultura, entonces entender esto no es un simple ejercicio académico, es una herramienta fundamental para comprender nuestro presente. Y cerramos con una reflexión final. La pregunta ya no es sobre la Colombia del siglo pasado, la pregunta es sobre el aquí y el ahora. ¿Podemos identificar las estructuras ideológicas que influyen en nuestra propia percepción del mundo?
Porque comprender el pasado no se trata de memorizarlo, se trata de reconocer sus patrones en el presente.